Siempre me he preguntado por qué sucede exactamente a las 12:38 p.m. La gente aquí no habla mucho de ello, pero cuando lo hace, susurra. Dicen que así son las cosas, que ha estado pasando desde hace mucho tiempo. Pero yo sé más. Lo he visto, lo que fuera que sea. Antes de comenzar con la historia de hoy, les aviso que tenemos doble función. Después de escuchar el relato de hoy, pueden ir al video que encontrarán en descripción y también en un comentario fijado. Es del nuevo canal. Ya han escuchado una parte y les aseguro que se pone mejor. No se arrepentirán. Y si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Se vienen buenas historias que no había subido a este canal. Nací siendo una carga. Mis padres lo decían en tono de broma, pero yo podía notar que siempre había estado en sus mentes. Incluso cuando era bebé, tenía bronquiolitis, piel extremadamente sensible y varias infecciones. Mi madre solía decir que fui creado como si Dios ya no tuviera ganas de velar por mí, y dejó todo a cargo de mis padres. Ya no le importabas más, solía decir medio en broma. Fue un niño enfermizo en una familia sana. Tenía 3 hermanos mayores y 2 hermanas menores, y aunque una dolencia se iba, otra tomaba su lugar. La bronquiolitis dio paso al asma, las infecciones a las alergias, la sensibilidad al eczema. Si le sumamos migrañas violentas, mala vista y mareos en los viajes, tenemos a un niño de 8 años como yo. Crecí cerca de un viñedo. Si sigues hacia el este desde Toulouse, pasando Gaillac y Albi, encuentras una larga carretera que atraviesa un bosque disperso y se abre a las colinas coloridas al sur de Francia. La mayoría de la gente piensa solo en champán cuando piensa en vino francés, pero hay mucho más que eso. Mi padre solía decir que antes de tener un país, teníamos vino. Ahora, aunque no vivíamos en el viñedo mismo, mi familia lo poseía. Mi padre había trabajado esas tierras desde que era niño, y mis hermanos y yo esperábamos hacer lo mismo. Mis hermanas también, pero de otra manera. Pero esto no es como en las películas, donde vamos en bicicleta por algún camino con un sombrero tipo boina y baguettes en las canastas. Esto era trabajo duro. Estamos hablando de químicos, maquinaria pesada, inspecciones, pruebas de calidad. Las tradiciones tienen que evolucionar para satisfacer un mercado moderno. Así que cuando digo trabajo duro, no me refiero a paseos tranquilos entre filas de uvas. Me refiero a cargar cajas de equipo, llenar papeleo, cargar camiones, estar en reuniones con proveedores, pagar impuestos y alcanzar las cuotas de trabajo estacionales. Ahora, yo no podía hacer todo eso. Quería, pero no podía. No podía correr mucho y no podía levantar cosas pesadas sin quedarme sin aliento. Me daban dolores de cabeza de tanto mirar pantallas. Mi mamá tenía que lavar mi ropa por separado, o mi piel se llenaba de ronchas por el suavizante. Tenía que usar champú especial y tenía que tener botones y cierres especiales. Tenía alergia al níquel y como casi todos los cierres y botones usan níquel, ya te imaginarás. Pero creo que podría haber vivido con todo eso si no fuera por mi alergia al pelo de los animales. Todos mis hermanos querían una mascota, pero mis alergias eran demasiado fuertes. Si estaban en casa de algún amigo y ese amigo tenía un gato, yo podía tener una reacción. Llegaba a ser tan grave que tenía que quedarme en el coche mientras ellos iban a comprar.
por si alguien en la tienda tenía un perro. Tenía algo de medicación para eso, pero me dejaba somnoliento y con náuseas, lo que no era una buena combinación para viajes largos en coche. Recuerdo una vez cuando mi hermano Maurice se desahogó con mis padres. Él era 5 años mayor que yo y acababa de cruzar la línea hacia la adolescencia. Estábamos todos sentados en la mesa para la cena, y yo estaba teniendo una reacción a algo de la sopa. Mis padres discutían si era por los tomates o las cebollas de verdeo. Mi mamá había ventilado la casa más temprano ese día, así que podría ser polen del jardín. Maurice ya no se aguantó más. Cada día hay algo nuevo. ¿Por qué siquiera nos molestamos en mantenerlo vivo? Por supuesto, mi madre lo regañó, pero no importó. Él estaba furioso. Estaríamos mucho mejor sin ti. Podríamos tener mucho. Podríamos ir a cualquier parte, hacer lo que sea. Ahora estamos todos atrapados contigo. Se levantó y subió corriendo por las escaleras hacia su habitación, gritando todo el camino. Preferiría tener un perro antes que a ti como hermano. El asunto es que no estaba equivocado. Simplemente dijo en voz alta lo que todos pensaban en silencio. Supongo que eso es lo peor. Esa noche salí al bosque. Tomé una de mis pastillas para la alergia para no enfermarme por los árboles, pero podía sentir que mis piernas se arrastraban por los efectos secundarios. Llené mis bolsillos con una pequeña farmacia, el kit estándar para salir de casa. Quería encontrarle un perro a Maurice. Era una idea tonta, pero realmente quería que le gustara. Claro, no hay muchos perros callejeros por el campo francés, pero no pensaba tan lejos. Estaba molesto y no quería ser más una carga. Vagué por esos bosques durante horas, llamando a ver si algo me encontraba, algo que pudiera mostrarle a todos. Solo quería hacer algo bien. Se hizo demasiado tarde para seguir, así que decidí regresar. Estaba desanimado. Había hecho el ridículo otra vez. Pero de repente escuché un chapoteo. Había charcos en el bosque por la lluvia de la tarde, y algo estaba chapoteando en uno de ellos. Algo pequeño. ¿Una rana, tal vez? Me arrodillé, dejando que el barro se empapara en mis pantalones recién lavados. Perdón, mamá. Sentí con las manos y toqué algo que me rozó la punta del dedo. Retrocedí. Perdón, no quiero hacerte daño, dije. Sentí un poco más, con cuidado. Algo del tamaño de mi pulgar se movía en el barro. No era una rana, pero era algo igualmente viscoso. Puse la mano plana, invitándolo a subirse. ¿Qué eres? ¿No eres una rana?, pregunté. Se subió a mi mano y se quedó allí. Lo levanté hasta mi cara, tratando de ver qué era. No se movió. Era algo negro, con una cresta en la columna. ¿Quieres venir a casa conmigo? ¿O puedes quedarte si quieres? Puse la mano de nuevo en el suelo, pero no se fue. No pude evitar sonreír. Creo que esa fue la primera vez que algo eligió quedarse conmigo. Pero ya estaba tarde, y mis padres estaban afuera buscándome. Corrí hacia uno de los cuartos de almacenamiento y conseguí un frasco. Lo llené con agua de lluvia y metí a mi nuevo amigo adentro. Dejé el frasco abierto por si quería salir, pidiéndole disculpas una y otra vez, y prometí que volvería en la mañana. Lo escondí en el lado más alejado de la casa, cerca de una pila de hojas recogidas. Mis padres estaban furiosos, por supuesto, pero sobre todo preocupados.
Maurice recibió una buena regañada, lo que no hizo las cosas mejor. No solo había sido una carga para él, ahora también se metía en problemas por mi culpa. Probablemente me esperaría una paliza. Tuve problemas para dormir esa noche, tratando de imaginar cómo se veía mi amigo en el frasco. Tal vez al final era una rana. Una rana realmente genial, negra, tipo punk rock. A la mañana siguiente, corrí afuera para ver al pequeño ser. Tomé el frasco y noté cómo se había acurrucado en el fondo, tratando de sumergirse por completo en el agua. No había llenado bien el frasco y no había considerado que quizás necesitaba más. ¿Era algún tipo de pez? Eso era extraño. Recuerdo estar ahí en pijama. La niebla se levantaba dando paso al sol de la mañana. Mis manos estaban frías mientras llenaba el frasco con agua de una manguera del jardín y lo acercaba a mi cara para verlo mejor. El ser tenía el tamaño de un dedo medio y era más negro que el carbón. Podía ver claramente su espina dorsal, donde salían pequeñas espinas, pero no podía distinguir qué tipo de criatura era. Tenía la cabeza de una trucha, pero el cuerpo de una serpiente. Tenía branquias con largos tentáculos saliendo de los lados. Tan pronto como llené el frasco, cobró vida, girando y revoloteando dentro de él, casi como un baile. Luego me miró con ojos oscuros y sin expresión. Te llamaré Milo y seremos los mejores amigos. ¿Puedo decir que fui un niño fan de Tintín? Decidí mantener a Milo oculto de mis hermanos. Maurice aún estaba un poco molesto por la regañada que le dieron, así que pensé que lo mejor era no mostrarle algo que pudiera usar para lastimarme. Nunca había tenido una mascota, y las probabilidades de que alguna vez tuviera una eran mínimas, así que decidí mantener a Milo escondido. Le daba trozos pequeños de comida, uvas del viñedo, hormigas, moscas y pequeños bocados que podía guardar de mi cena o desayuno. Se tomaba su tiempo para comer, pero parecía gustarle todo. También disfrutaba de tener cositas con que jugar, así que le dejaba pequeños soldaditos de plástico, piedras y esas cosas. Lo imaginaba como un monstruo marino superando en tamaño a los soldaditos, mi propio kraken. Después de un par de días, noté un olor raro proveniente del frasco, así que decidí llevarlo dentro para limpiarlo. Esperé a que no hubiera nadie en casa. Conseguí un frasco limpio del almacén y corrí a la cocina. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el frasco, solo para sentir un ardor en la nariz que me hizo llorar. Estaba teniendo una reacción alérgica a algo. Llené el frasco limpio con agua y vertí a Milo en él antes de tirar el agua vieja por el drenaje. Corrí de vuelta afuera y casi lo dejé caer. Tuve que sentarme y tomar mi medicación para el asma, jadeando por aire, disculpándome mientras tosía. Lo siento. Lo siento. Mirando hacia abajo, a Milo había presionado su pequeña cabeza de pez contra el vidrio, mirándome con los ojos bien abiertos. Incluso sin un solo músculo para expresar emoción, pude darme cuenta de que estaba preocupado. Hay algo en esa agua desechada que hizo que mis alergias se descontrolaran. Eso lo entendí. Intenté correr el grifo en la cocina para deshacerme del olor, pero aún lo sentía. Para cuando mi madre regresó, temía que ella notara el olor. En cambio, entró con una sonrisa. ¿Alguien recogió flores? Huele maravilloso.
A medida que mi rutina secreta pasó de días a semanas, empecé a notar algunas cosas. Milo hacía algo con su agua, algo a lo que yo era muy alérgico, pero que a los demás les parecía agradable. Si me caía algo de eso en las manos, me salía una erupción horrible, pero el olor era para los demás delicioso. Hubo una vez en que estaba limpiando el frasco cuando mi padre irrumpió por la puerta principal. Probablemente solo había regresado para almorzar. Corrí hacia la puerta trasera, dejando el frasco sucio sobre la encimera de la cocina. Estaba libre de piedras y ramitas esta vez, pero el olor era tan fuerte como siempre. Me picaba por dentro. Pero mi papá no reaccionó como yo. Lo vi desde la ventana de la cocina, levantando el frasco. Lo volteaba, lo miraba de arriba a abajo. Lo olía, lo probaba con la punta de la lengua. Y luego se lo bebió en 6 grandes tragos. Por supuesto, Milo creció. Los tentáculos de sus branquias se alargaron y su mandíbula se fue formando en una especie de mordida inferior. Sus escamas se veían más fuertes y tenían un brillo. Tuve que trasladarlo de un frasco a una maceta. Teníamos algunas en almacenamiento, pero me di cuenta de que no le gustaba. Quería algo transparente. Le gustaba mirar. Flotaba, moviendo su cola, manteniendo la cabeza erguida, y solo se quedaba allí por horas, observando. Teníamos un viejo frasco de fermentación en el garaje. Mi abuelo lo había usado una vez para hacer conservas, pero no se había usado por mucho tiempo. Era más grande que mi cabeza, así que había suficiente espacio para que Milo creciera. También ayudaba a que fuera completamente de vidrio. Además, tenía un grifo, así que podía sacar algo de agua sucia sin tener que enjuagar todo el frasco. Era lo suficientemente bueno. Había una esquina en uno de nuestros viejos cobertizos donde sabía que nadie miraba, y traté de colocar a Milo allí, pero él se opuso. Golpeaba su cabeza contra el vidrio, indicándome que lo sacara afuera. «No sé dónde más ponerte. Tengo que mantenerte a salvo», dije. Golpeó su cabeza contra el vidrio otra vez. Tenía razón. No podía mantenerlo encerrado en la oscuridad. Hay una colina con vista a la propiedad justo al borde del bosque. El terreno allí era más suave y cubierto de musgo. Encontré un lugar cerca de uno de los árboles y cavé un agujero. Puse el frasco de Milo dentro, pero no completamente. Dejé parte de él fuera del suelo, como una ventana. Cubrí el resto con hojas y musgo. Luego me senté junto a él. Ya no golpeaba el vidrio. Estaba feliz. Intentaré conseguirte un grillo mañana y tal vez algunas otras cosas. Milo dio una vueltecita. Sus ojos oscuros me miraban desde el fondo del frasco. ¿Necesitas algo?, pregunté. No esperaba respuesta, pero golpeó el vidrio. Lo había hecho muchas veces, pero ahora parecía más deliberado. Pensé un momento. ¿Realmente me entiendes?, golpeó otra vez. Incliné mi cabeza hacia abajo, acercándome al nivel de sus ojos. Él nunca parpadeaba y solo se movía lo necesario para no hundirse en el fondo. ¿Sabes que eres Milo?, golpeó. Lo sabía. ¿Te caigo bien?, Se detuvo un momento para mirarme. Movió la cabeza de un lado a otro, como si intentara verme mejor. Mi corazón se hundió un poco. Luego, de repente, golpeó otra vez.
Estaba claro como el agua. Éramos amigos. Un par de días después, volví allí para cambiar el agua en su frasco. Al principio todo salió bien, pero terminé derramando un frasco entero de agua sucia sobre mí. Tuve que devolverlo y correr de vuelta a la casa para cambiarme antes de que se me hinchara la garganta. Corrí por la cocina. Mi papá estaba sentado con mis hermanas, hablándoles sobre la tarea. Al pasar, me llamó y luego me siguió al baño. Me cambié los pantalones e intenté ocultar las manchas, pero él estaba justo detrás de mí. ¿Qué es ese olor? ¿Dónde has estado? Afuera, en el bosque. No me alejé mucho. No estuve cerca del lago ni nada. Tomó los pantalones manchados de la cesta de ropa sucia. Para mí, olía a un ataque de asma inminente, pero para él era algo diferente. ¿Eso son flores silvestres? ¿Algún tipo de melón? No respondí, solo me lavé las manos. Podía sentir que me salía una erupción. Papá se inclinó hacia abajo y me miró a los ojos. ¿Hiciste esa limonada antes? La que estaba en el frasco, sobre la mesa. Solo era agua, no era limonada. Todo es agua, incluso el vino. Pero dime, ¿la hiciste tú? Más o menos. Él sonrió y me dio una palmada en el hombro. Creo que fue la primera vez que lo vi realmente aprobar algo de mí. Deberías hacer más. Estaba fantástico. Volví a ver a Milo todos los días, charlando sobre todo y nada. Le contaba lo que mi papá había dicho, y él parecía emocionado. Milo no parecía importarle en absoluto. Yo estaba un poco escéptico. No quería que nadie encontrara a Milo, ni que hicieran preguntas. Así que la próxima vez que limpié el frasco, guardé su agua en botellas y las llené con flores silvestres. Así parecía auténtico, como si hubiera hecho algo. Papá nunca me había animado mucho a hacer cosas por mi cuenta antes. Quería hacerlo sentir orgulloso, y había visto a mis padres hacer todo en esa cocina durante años. Así que sabía dónde estaba todo. Limpié las botellas, añadí algo de miel e hinojo y diseñé mi propia etiqueta. Fui astuto. Tenía miedo de que algún día me equivocara y dijera el nombre de Milo, así que lo puse en la etiqueta. De esa forma, nadie se sorprendería si lo mencionaba. Esa noche, cuando mi familia se reunió alrededor de la mesa, saqué todas las botellas de Milo que había enfriado durante el día. Todos recibieron su propia botella. Les dije que a papá le había gustado y que esperaba que a ellos también. Al principio no sabían qué pensar, pero abrieron sus botellas y burbujearon un poco como un vino espumoso. Y después del primer sorbo, sus miradas cambiaron. Por primera vez, había sonrisas por toda la mesa. Y no cualquier sonrisa. Sonreían hacia mí. Les encantó. Yo les encanté. Todo el verano y hasta el otoño mantuve mi rutina secreta. Milo ya era lo suficientemente grande como para comer una albóndiga entera para la cena. Era más largo que mi pie, pero aún tenía espacio para crecer. Lo alimentaba, le hablaba, limpiaba su frasco y le daba cosas para jugar. Pero ya se estaba cansando de los juguetes y las piedras. Quería algo nuevo. Me lo decía con pequeños golpecitos en el vidrio. Hacía una cosa donde tomaba viejos periódicos y recortaba fotos. Las lamía y las pegaba al vidrio para que Milo las mirara. A él le encantaban, especialmente las fotos de personas.
Esas eran las más interesantes para él. Siempre se quedaba un poco más tiempo mirando las fotos en las que sonreían. Seguía haciendo mis botellas de Milo aproximadamente una vez a la semana. Les decía que era mi receta secreta. Papá me traía miel e hinojo para que usara. A veces traía cerezas o alguna fruta. Pasábamos tiempo juntos creando recetas y me animaba a experimentar. Para mí todo olía a ácido quemado, pero el sentirme útil hacía que mi corazón se hinchara de orgullo. Ya no solo tomaba, finalmente estaba dando algo a cambio. Les decía que no podía beberlo, que me quemaba, y ni siquiera me cuestionaban, pero todos lo disfrutaban de todos modos, incluso Maurice. Esto siguió así durante todo un año. Tuve el mejor cumpleaños de mi vida, donde mi familia me celebró con todo su corazón. No fue solo una obligación, estaban felices de hacerlo. Comenzaron a invitarme a las conversaciones. Me pedían mi opinión sobre las cosas. En Nochevieja, incluso escuché a mi papá presumir borracho sobre mi bebida a un vecino. Ya no era solo el niño enfermo, estaba en el negocio familiar. Aunque había algo de tensión, a menudo encontraba a Maurice en los campos o en la cocina, tratando de replicar mi receta. Como podrán imaginarlo, no podía hacerla, y eso lo frustraba muchísimo. Me explicó, sin rodeos, que iba a hacer algo mejor. No iba a ser vencido por alguien que podría morir por suavizantes de tela. Pero papá estaba pensando en otras cosas más grandes. Así que cuando llegó la primavera, hicimos nuestra primera botella de vino usando agua de Milo como diluyente. Usualmente se hace para equilibrar los niveles de azúcar, pero papá pensó que podría darle un toque musgoso y colorido. No es que supiera qué diablos significaba eso en ese entonces. El agua mineral quizás no cambie el sabor, pero puede cambiar la forma en que se siente. Y con esto, dijo. Levantó mi botella dándole un pequeño giro. Con esto, se sentirá como un beso de madre. Recuerdo el día en que terminamos el vino. Papá lo vertió en un pequeño vaso. Lo dejó reposar un poco. Nos sentamos en silencio alrededor de la mesa de la cocina, esperando pacientemente. Lo olió y lo giró. Observó el color y la consistencia, y cuando finalmente lo probó, sus ojos se abrieron de par en par. Puso el vaso y sonrió como si hubiera ganado la lotería. Me levantó del hombro y salió corriendo al exterior, sosteniendo la botella mientras iba. Le gritó a mamá para que probara el vaso en la cocina. Me dejó y corrimos hasta los trabajadores del campo. 2 de ellos estaban al margen. Papá les entregó la botella. Díganme que esto no es lo mejor que han probado. El trabajador, Claude, tomó un sorbo directamente de la botella. Pensó un momento. Luego hizo clic. Sonrió y comenzó a reír. Le pasó la botella al otro trabajador. «Oh, prueba eso». Otros se acercaron a ver. Todos pudieron probarlo. Mientras tanto, mi papá iba de uno en uno con ellos. «¡Mi hijo hizo esto! ¡Mi hijo lo hizo!». Me dieron palmaditas en el hombro. Me despeinaron, me levantaron y aplaudieron. Pasaron la botella vaciándola sorbo a sorbo. «Pues es lo mejor que he probado en mi vida», dijo alguien. Está suave. ¿Cómo puede ser tan suave? «¡Me encanta! ¡Me derrite!». Después de eso, las cosas fueron maravillosas, pero complicadas. Papá realmente quería que le diera la receta.
Quería ponerla en producción, pero por supuesto no podía hacerlo. Él no entendía por qué, y no podía culparlo. Yo solo era un niño. Odiaba mentirle, pero él se horrorizaría si supiera la fuente. No estaba enojado, solo decepcionado. Maurice, por su parte, tenía sus propios planes. Un día, cuando terminé de limpiar el frasco de Milo, noté a Maurice. Me había estado siguiendo. Pensé que había sido astuto, escondiendo las botellas vacías en mi mochila, pero debió de haber escuchado el tintineo. No había visto a Milo ni al frasco aún, pero era solo cuestión de tiempo. Se acercó a mí con una sonrisa burlona. ¿Las escondes aquí? ¿Qué estás usando? Miró alrededor, pateando unas hojas. Yo no dije nada ni moví un músculo. Se sentía como enfrentarse a un depredador, como si cualquier movimiento lo activara. No lo entiendo. ¿Son hongos? ¿Raíces? Tomó una piedra y me miró. Yo no le miré a los ojos. Eso aparentemente fue lo peor que pude hacer. Lanzó la piedra hacia mí. Me agaché, la esquivé y golpeó el costado del frasco de Milo. No se rompió, ni siquiera se raspó, pero hizo ruido. Maurice me empujó. ¡No! ¡No, por favor, no! Pero eso solo lo incitó más. Empujó el musgo y la tierra a un lado, encontrando la tapa del frasco. Sonrió mientras la giraba. En el momento en que hizo pop, saqué una botella de mi mochila y la sostuve como un garrote. ¡Detente o te vas a arrepentir! Se detuvo. Dejó la tapa. Me miró. Era más grande, más fuerte, más saludable. Era mejor en todos los aspectos. Y sin embargo, yo lo había amenazado. No lo aceptó. Luchó conmigo hasta que caí al suelo y me golpeó. Nunca había estado en una pelea con él antes, no como esa. Fue pura maldad de principio a fin. Se estaba divirtiendo, demostrando lo indefenso que era yo. Mientras yacía con la cara en el barro, miré hacia el frasco de Milo. Vi algo asomarse por el borde. Ojos oscuros, inexpresivos. El rostro largo de una trucha, abriendo la boca en un grito mudo. Y luego empezó a temblar. Maurice se apartó de mí. Estaba teniendo una convulsión. Era como si estuviera imitando los temblores de Milo. Sus ojos se le fueron hacia atrás en el cráneo y sus dedos hacían esos extraños movimientos involuntarios. Estaba escupiendo espuma por la boca y las burbujas olían al agua de Milo. Pasé de sentir alivio a terror. Le di la vuelta a Maurice, dándole palmadas en la espalda. Salía espuma blanca, jadeando por aire. Sus ojos se habían vuelto de un negro antinatural, igual que los de Milo. «Está bien», le hice un gesto a Milo, tratando de no pensar en mi labio roto. «Está bien, Milo, está bien». Dejó de temblar. Simplemente apoyó su cabeza en el borde del frasco. Luego, Maurice habló. ¿Estás bien, amigo? Era su boca, pero no su voz. Era un rugido bajo y áspero. Podía sentir un temblor en su garganta, como si algo estuviera a punto de salir. Algo presionando contra la piel. Mis ojos iban de Maurice a Milo y de vuelta a él. ¿Estás haciendo tú eso? No te hará daño. Me aseguraré de que sea así. Maurice no se movía. No podía saber ni siquiera si estaba vivo. ¿Estaba respirando
o temblando. ¿Cómo lo haces? Nado. Puedo nadar muy lejos. No tenía que darle las gracias. Milo simplemente volvió a meterse en su frasco. Al hacerlo, los ojos de Maurice volvieron a su gris natural y frío. Se dobló hacia adelante, gritando de dolor de estómago, y no podía dejar de vomitar. No tenía ni idea de lo que había pasado, pero sabía que había perdido. Me sentí como el rey de la colina. Maurice tenía que dejar de molestarme. Me sentía confiado. Tenía un amigo que me cuidaba, y él era más fuerte que todos. Así que la próxima vez que mi papá me pidió ayuda con el vino, dije que sí, pero en mis términos. No podía tocar el tanque de dilución. Nadie podía, solo yo. Él aceptó. Era mediados de julio cuando preparamos el tanque. Era como una pequeña piscina. No había nadie cerca cuando metí a Milo. No puedes mirar, pero escucharás a la gente todo el día. ¿Está bien? Golpeó su cabeza contra el metal. Estaba bien con eso. Tenía mucho más espacio para crecer. Ya tenía el tamaño de mi pierna. Tuve una idea tonta. Tomé una pelota de playa del cobertizo y subí al tanque con Milo. Estaba frío y oscuro, pero confiaba en él con cada fibra de mi ser. Era mi mejor amigo y nunca me haría daño. El agua estaba fresca, así que no tendría reacción. En su lugar, inflé la pelota y se la pasé. Él me la devolvió, y antes de darme cuenta, estábamos jugando a lanzarnos la pelota, rebotándola de un lado a otro. Mi risa resonando contra el acero hueco. Las cosas progresaron a partir de ahí. Papá hizo una tanda de prueba usando a Milo. Le pasó las botellas a sus trabajadores y llevó algunas a un sommelier en Marsella. Fue un éxito. Esa primera prueba, llamada tentativamente Ami de Milo, se agotó casi de inmediato. Esto estaba dejando de ser un proyecto personal para convertirse en ventas comerciales. Todo se estaba descontrolando. Tuve que gritarles a los trabajadores para que no investigaran el tanque de dilución. Mi papá me echaba a un lado. Mantuvo su promesa de dejarme a cargo del tanque, pero podía ver que estaba a punto de ceder. Todo se me escapaba de las manos. Me estaban sacando de la ecuación. Aunque después de todo, ¿por qué no lo harían? No puedes construir una industria sobre los hombros de un niño. Una noche vi a mi papá subirse para revisar el tanque de dilución. Quería tomar una muestra para analizarla. Me había prometido un montón de veces que no lo haría, pero lo hizo de todos modos. No entendía que necesitaba asegurarse de que no hubieran contaminantes y de que fuera seguro beberlo. No puedes poner recetas misteriosas en las estanterías de las tiendas. Pero no me importaba. Me sentí traicionado, así que lo dejé abrir y mirar. En el momento en que abrió el tanque de agua, sus ojos se pusieron vidriosos. Tropezó bajando la escalera como si estuviera aprendiendo a caminar. No estaba temblando, como lo había hecho Maurice. Era como si hubiera bajado siendo otra persona, como si fuera otra persona nueva. Alguien que no sabía cómo usar su cuerpo. Los ojos nuevos, oscuros e inexpresivos de mi papá se posaron sobre mí. Sonrió. Amigo. Mejor amigo. Gargajeó. Durante las siguientes semanas noté cosas. Vi a Claude dejar una caja de filtros solo para mirar al cielo. Vi los ojos de mi hermana volverse oscuros mientras veía la tele, olvidando parpadear. Mis hermanos se sentaban en el piso junto a la nevera,
probando mermeladas y salsas directamente de los tarros. Milo estaba usando su nueva fuerza para mirar más allá del tanque, usando los ojos de cualquiera que hubiera bebido de sus aguas. Recuerdo que mi papá llegó a casa con los ojos oscuros. Mi mamá también los tenía. Empezaron a besarse en el pasillo, pero no era un beso bonito. Nunca los había visto así antes. Se empujaban, mordían, agarraban. Nunca había visto a los adultos comportarse así. Subieron apresurados por las escaleras y no los vi el resto de la noche. Nos saltamos la cena, pero no era todo el tiempo. La mayor parte del tiempo todo era normal, hasta que dejó de serlo. Recuerdo mi 10º cumpleaños. Estaba tranquilo. Bajé las escaleras y entré al comedor. Estaban todos sentados en círculo. Mi mamá y papá, mis hermanas, mis hermanos, todos con los ojos oscuros, sonrisas pegadas en sus rostros, como si no supieran cómo sonreír, pero intentaban hacerlo lo mejor que podían. Se veía más como lobos gruñendo, mordiendo con tanta fuerza que sus mandíbulas temblaban. ¡Feliz cumpleaños!, dijeron al unísono. Me dieron el asiento de honor. Todos los ojos estaban sobre mí. Había un pastel de zanahoria. Mi papá se levantó con un cuchillo de cocina. Empujó a mi hermana tan fuerte que se cayó de la silla, aún sonriendo. Se inclinó sobre la mesa, aplastando su mano sobre un plato, como si sus articulaciones estuvieran demasiado rígidas. Era un milagro que el plato no se rompiera. Se inclinó con el cuchillo, poniendo todo su peso en él, y cortó la punta de su dedo índice. No parecía notarlo. Ni siquiera cortó una rebanada. Simplemente cortó el pastel porque eso era lo que había visto en las fotos. No se mueven en los recortes de periódicos. Con ambas manos, agarró el pastel y empujó todo hacia la mesa, arrastrando el mantel. Todos los vasos se derramaron. Todos los platos rodaron por el suelo. Las cucharas chocaban mientras mis hermanos caían como piezas de ajedrez caídas, sonriendo todo el tiempo. ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Mi mejor amigo! Gracias, Milo. Gracias. Te amo. Yo también te amo, Milo. Papá se sentó en el suelo, mirándome como un perro curioso. La única cuchara que quedaba sobre la mesa era la mía. Todos me miraban con asombro, esperando mi aprobación. Tomé un bocado del pastel de zanahoria y sus dientes empezaron a chocar. Estaban muy contentos. No sabía qué hacer. Milo seguía extendiéndose más y más. Veía a la gente por el pueblo caminando con los ojos oscuros. Los conductores de autobuses, los vendedores de frutas. Los veía oliendo flores, acariciando pétalos de girasoles azules en la tienda. A veces eran grupos. Ni siquiera se molestaban en hablar como personas. Se gorgoteaban entre ellos, explorando nuevas y viscerales sensaciones. Los veía en la biblioteca. 10 personas leyendo 10 libros diferentes al mismo tiempo. Los veía en la escuela, con nuestro profesor de música golpeando torpemente las teclas del piano afinado. Y lo leía en los artículos, donde pescadores de ojos oscuros desaparecían en largos viajes, solo para regresar con barriles misteriosos, barriles que llegarían a nuestro tanque de dilución. Milo sabía lo que estaba haciendo. No confiaba en nadie más que en mí, y eso le había servido bien. Una noche volví a trepar por el lado del tanque. Lo abrí,
conteniendo la respiración para no ahogarme con los vapores. Milo había crecido. Para ese entonces ya medía al menos 12 pies de largo. Se había enrollado en espiral, descansando en el fondo del tanque. A su alrededor había estas pequeñas cosas negras, no más grandes que una uña. Sus parientes. No sabía qué decir. Solo abrir la boca me hacía arder con los vapores. Milo se enrolló y se levantó del agua como una cobra. Sus ojos eran más grandes que mis puños. Las espinas a lo largo de su espina dorsal eran más gruesas que mis dedos. Como con todo lo demás, él se había escapado de mí. Ya no era mi mascota. Yo era suyo. Se acercó a mi cabeza. Pude ver sus colmillos, translúcidos como cristal. Puso su boca contra mi frente, como si me diera un beso tierno. Estaba frío y quemaba. Lo que sea que estuviera haciendo, aún era alérgico a eso. «Me estás lastimando», retrocedió. Ahora, como entonces, entendió. Se enrolló de nuevo en el fondo del tanque, disculpándose, y yo bajé. Todo llegó a un punto de quiebre a finales de septiembre. Una noche me desperté con vítores y el sonido de pies corriendo. Mirando hacia el campo, vi antorchas. Habían arrancado el tractor. Estaban arrastrando el tanque al aire libre, usando cadenas alrededor de los costados. Me puse los zapatos y corrí escaleras abajo. Mis hermanos ya estaban afuera, agitando los brazos y gorgoteando al cielo nocturno. Ya habían abandonado por completo el intento de parecerse y sonar como personas. Incluso olían como Milo. Estaban todos ocupados, empujando, persiguiendo, bailando, saltando y gritando. Una de mis hermanas estaban de rodillas, mirando fijamente la luna llena. Claude estaba jugando con una antorcha, pasando una mano ennegrecida por la llama, pero no podía ver a mamá y papá. Y luego los vi. Estaban saliendo del almacén, sosteniendo algo entre ellos. Después de unos segundos, vi una cabeza. Los estaban cargando, llevándolos sobre sus hombros. Parecía un extraño que comenzaba a despertar. ¡Déjenme ir! ¿Quiénes son ustedes? Todos le tiraron cosas: uvas, herramientas, guantes. Estaba sangrando de la frente y cuando se acercó, pude ver una herida en su frente. Lo habían lastimado. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? No hubo respuesta mientras lo llevaban hacia el tanque. En el momento en que miró hacia abajo, comenzó a gritar. Y no pudo dejar de hacerlo. Estaba tratando de suplicar, luchar y correr, todo al mismo tiempo. Pero su cuerpo lo traicionaba y la multitud lo mantenía sujeto. Yo protesté, pero mi voz era demasiado débil. No me escucharon o tal vez no les importó. Lo tiraron al tanque de agua. Sus gritos pasaron de pánico a dolor. Podía escuchar su voz retumbando, como si lo estuvieran tirando y arrastrando en diferentes direcciones. Celebraron, aplaudieron, gorgotearon, y a medida que los gritos se volvían más fuertes, una mano tiró de mi dedo. Mi hermana menor, mirándome con ojos oscuros e inexpresivos. Queremos probar, ver. ¡Le están haciendo daño! ¡Por favor, tienen que parar! Solo le estoy haciendo daño a él. A ti no. Nunca a ti. ¡No! ¡Esto duele! ¡Esto también me duele a mí! Eso la hizo detenerse.
Por un momento el movimiento dentro del tanque se detuvo. Me sostuvo la mano, pensando. Luego, una sonrisa pegada volvió a su rostro. Tengo una solución, amigo. Mejor amigo. Me abrazó. Los demás siguieron su ejemplo. Mamá, papá, Maurice. El gritar en el tanque volvió a comenzar. Me tiraron al suelo, envolviéndome en un abrazo, acariciando mi cabello y mi mejilla, cuidándome. Todo el tiempo, el grito en el tanque se interrumpía, reemplazado por el crujir de huesos y el desgarre de carne. Te amo. Susurraron. Me quedé allí toda la noche, escuchando a un hombre ser devorado vivo. A la mañana siguiente, había una bolsa afuera de la puerta principal y un extraño con un auto blanco. Se había cubierto los ojos con gafas de sol. Mi papá me tomó de la mano y me alejó de los demás. Si duele, no puedes mirar. Yo te cuidaré. Espera, ¿qué están haciendo? Cuidando. Me metieron al auto. También metieron a Maurice. Me miró con ojos oscuros e inexpresivos. No me gusta este. Él también se va. Tomaron mis cosas y me enviaron lejos. Estuve con un extraño en Marsella por un tiempo. Semanas, tal vez. Maurice finalmente volvió a ser el mismo, pero no podíamos entender nada. Nada de eso. Solo éramos niños. No podíamos hacer nada. Pero teníamos un lugar donde vivir. Personas que iban y venían, dándonos comidas, lavando nuestra ropa y dándonos una cantidad de dinero que nunca habríamos deseado. Podíamos jugar cualquier juego, ir a cualquier lugar, ver cualquier cosa. Y desearía poder decir que luchamos, que descubrimos un truco ingenioso, que éramos más inteligentes que una rana extraña del bosque. Pero no lo hicimos, y no lo éramos. Esto fue hace mucho tiempo. Amy DeMillo tiene un nombre diferente hoy en día. He intentado publicarlo aquí, pero el post siempre lo eliminan. Creo que está filtrado. Tengo casi 22 años. Nunca he trabajado un solo día en mi vida. Tengo un buen auto y un gran apartamento. La mayoría de la gente cree que vengo de un fondo fiduciario. Cuando digo el nombre de la compañía, siempre se sorprenden. Estoy seguro de que tú también has oído hablar de ella. Puedo decir lo que quiera. De todos modos, nadie me creerá. He enviado cartas, pero han desaparecido en el correo. Las llamadas se desconectan. A veces ocultan los ojos oscuros con gafas de sol, pero aún puedo saber quién los tiene. Se mueven de una manera particular. No puedo precisar el momento en que Maurice y yo nos rendimos. Tal vez fue el momento en que nos dimos cuenta de que podíamos tener helado para la cena. Tal vez fue cuando Maurice se mudó y consiguió un perro. O tal vez fue en mi primer cumpleaños lejos de mi familia, cuando un hombre de ojos oscuros me dio una tarjeta de cumpleaños. En ella había 2 niños jugando con una pelota de playa. «Te amo», decía. Ahora dirigen otras compañías. Conozco los logotipos. Los veo en los barcos pesqueros y en los recolectores de basura. Y últimamente he percibido un olor familiar viniendo del agua en la ducha. Tal vez también haya un logotipo familiar en la planta de tratamiento de agua. He vuelto un par de veces, pero no hay mucho que pueda hacer. Hay tantas cosas que me impiden intentar algo. Nunca me acerco más que esa colina,
mirando lo que solía ser un viñedo. Ahora hay muros y alambres de púas, principalmente alrededor del nuevo lago artificial que han excavado. Pero supongo que, de alguna manera, soy afortunado. Donde sea que vaya, alguien se preocupa, alguien observa y escucha. Y si alguna vez me siento solo, simplemente camino hacia una multitud. Te amo, Milo. Eso es todo lo que tengo que decir. Y alguien, en alguna parte, lo susurrará de vuelta. Recuerden que